agradeceríamos Con, bastante. con gusto, ni más faltaba. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora es turno del doctor Nelwin Castro Trigoso, es de Perú. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante de la maestría en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, director en publicaciones del portal web de Derecho Crítico. Sus líneas de investigación son las teorías sociológicas, sociología del derecho, las relaciones entre el derecho y la política, el derecho y desarrollo, enseñanza del derecho y profesiones jurídicas. El profesor Nelwin Castro nos va a explicar su tema titulado Derecho y Desarrollo como campo de disputas. ¿Qué tiene que ver su relación con la pandemia? Profesor Nelwin, cedo la palabra. Buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones en torno del tema sobre el cual hablaré en los siguientes minutos. Como lo has dicho, Juan, el tema es el del derecho y desarrollo como campo de disputas. ¿Qué tiene que ver su relación con la pandemia? Mi exposición, en el corto tiempo del cual dispongo, se dividirá en tres partes. En la primera, diré algunas cosas sobre las principales características de los movimientos de derecho y desarrollo que han sido dominantes a lo largo de la historia reciente y el contexto en el que surgieron. La segunda parte procurará mostrar que las visiones dominantes sobre la relación entre derecho y desarrollo no han estado exentas de resistencias y procesos de reacomodamiento. La idea es mostrar que el derecho y desarrollo, tanto al nivel de discursos teóricos como de prácticas de instituciones y otros actores, se ha constituido como un campo de disputas, incluso entre las mismas élites que impulsan determinados proyectos de derecho y desarrollo. Y en esa segunda parte también mostraré brevemente el surgimiento de alternativas a los discursos dominantes, como los discursos del postdesarrollo y el buen vivir, la emersión del movimiento indígena como actor políticamente importante, al haber puesto la etnicidad, por ejemplo, en la agenda política pública transnacional, también será tomado en cuenta. Y la tercera parte, con la que cerraré mi exposición, intentará mostrar cómo el triunfo de las visiones dominantes sobre derecho y desarrollo tiene una relación, si es que la tuviera, con la pandemia y las respuestas que los estados están teniendo frente a esta, con especial referencia a mi país, que es el Perú. El primer movimiento de derecho y desarrollo surgió aproximadamente entre la década del 50 y la década del 60 y se proyectó hasta la primera mitad de la década del 70. Surgió básicamente en Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y del intento del bloque capitalista por promocionar los valores de la civilización occidental como los valores que debían inspirar a los territorios de Latinoamérica, de las colonias que acababan de liberarse del yugo británico o francés, por ejemplo, y en general de aquellos lugares que se conocen como, o se conocían como el tercer mundo. El soporte teórico de este primer movimiento de derecho y desarrollo fue proporcionado por la teoría de la modernización, fundamentalmente en sus vertientes económicas, aunque también en sus vertientes sociológicas. Y tuvo el apoyo decidido del gobierno de Estados Unidos y de algunos actores importantes como la Fundación Ford. De lo que se trataba era de hacer que los sistemas jurídicos se desarrollen, porque de esa manera se podía desarrollar los países según esta visión. El énfasis de este primer movimiento de derecho y desarrollo fue puesto en proyectos que garantizaran una transformación de los sistemas educativos del derecho en países del tercer mundo. Latinoamérica fue un laboratorio perfecto, como lo atestiguan las intervenciones que tuvieron lugar en Colombia, Chile, Perú, Brasil, entre otros.
Este movimiento fue dado, esta primera etapa o este primer movimiento de derecho y desarrollo fue dado por muerto por dos de sus principales, o por muchas personas, pero especialmente se considera que se dio por muerto en 1974 con la aparición de un artículo fulminante firmado por dos de sus principales auspiciadores en el terreno académico, que son David Brubeck y Galanter, Mark Galanter. Debido al fracaso que significó no haber atendido el contexto de recepción de los países donde la intervención que recomendaba el derecho y desarrollo había tenido lugar. Luego de ese fracaso, aparentemente las relaciones entre derecho y desarrollo no fueron problematizadas por ningún actor, ni desde la academia, ni desde las políticas públicas, ni desde la práctica política en general. Pero sucedieron algunos hechos importantes que determinaron un nuevo interés por la relación entre derecho y desarrollo. Hechos que surgieron entre los años 80 y los años 90. Básicamente me refiero a la emersión de regímenes conservadores en Estados Unidos y en Gran Bretaña, Reagan y Thatcher, en fenómenos como la caída de la Unión Soviética y el bloque socialista, la crisis de los estados de bienestar allá donde los hubo, como en Europa, por ejemplo, la crisis de las políticas recomendadas por la CEPAL en Latinoamérica, generaron un nuevo interés por la relación entre derecho y desarrollo, que fue auspiciado esta vez a nivel institucional por las instituciones de Bretton Woods, es decir, por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que recomendaban la puesta en práctica en estos países subdesarrollados de políticas de ajuste estructural en todo nivel. El sustrato teórico que le permitió actuar a esta segunda ola de derecho y desarrollo en el mundo fue proporcionado por la economía neoinstitucional, el neoinstitucionalismo económico y el public choice, ¿no? A través de la economía neoinstitucional se le dio mucha importancia a la transformación de las instituciones. E institución, como se sabe, para este tipo de aproximación económica puede ser muchas cosas, ¿no? Con esto, el movimiento de derecho y desarrollo y las intervenciones ganaron en amplitud. Y con el public choice lo que se trató fue de dar un soporte teórico legitimante para aplicar esquemas microeconómicos a aspectos que tienen que ver con el proceso político y la toma de decisiones políticas a nivel público. En este segundo movimiento, las agencias internacionales y la banca multilateral invirtieron miles de millones de dólares en diversos países para intervenir, por ejemplo, en sus sistemas judiciales, en la creación de instituciones, de agencias reguladoras, entre otros. Se trataba de darle un soporte institucional que no solamente pasó por el derecho público y con la creación de instituciones como agencias reguladoras, grandes privatizaciones, sino también intervino a través de una transformación en el derecho privado, fundamentalmente a través de la garantía fuerte del derecho de propiedad, el enforcement contractual, la transformación del derecho societario, la flexibilización laboral, entre otros. Hoy, evidentemente, hay cuestionamientos a este tipo de intervención auspiciada por instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional debido a su escasa legitimación democrática, ¿no? Son actores transnacionales que toman decisiones que afectan la vida de millones de personas y que no parecen estar dotados de una legitimación democrática fuerte. Ese es un cuestionamiento que se le ha hecho. En la actualidad ha surgido un nuevo movimiento de derecho y desarrollo, que es el tercer movimiento, tercera ola, que está en curso actualmente, ¿no? Y que surge básicamente como respuesta a la crisis financiera global y a los cuestionamientos múltiples que se le ha hecho a la intervención de la segunda ola de derecho y desarrollo. La principal característica de este tipo de intervención que está actualmente en curso en nombre del derecho y desarrollo en los países subdesarrollados es que se ha descentrado o se ha movido la legitimación
de los discursos y de las prácticas ya no es hecha básicamente por actores asociados a la academia, sino básicamente por actores vinculados con organizaciones como el Banco Mundial y con las corporaciones que auspician este tipo de reformas, corporaciones transnacionales, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante este desplazamiento. Y tiene como característica, por ejemplo, el énfasis en los aspectos cuantitativos y empíricos que miden el performance de cada ordenamiento jurídico para generar eficiencia, y eficiencia entendida como las condiciones adecuadas para generar un clima amigable para las inversiones a gran escala en los mercados, ¿no? Paradigmática en ese sentido es la puesta en marcha de los reportes anuales conocidos como Doing Business por el Banco Mundial, y que han generado muchas respuestas, por ejemplo, de los académicos en materia de comparación jurídica en Europa, especialmente en Francia. Sin embargo, lo que quería mostrar es que estas visiones dominantes normalmente han sido mostradas, valga la redundancia, por la academia y por otros actores como si fueran parte de procesos homogéneos que no han... que han estado exentos de contestaciones, de luchas, de resistencias en los contextos globales y locales, ¿no? Me interesa mostrar y compartir con ustedes que en realidad, a pesar de que estos discursos oficiales han presentado este terreno como un terreno homogéneo, siempre han tenido contestaciones, ¿no? A nivel global y local, ¿no? Y esas contestaciones han permitido que el surgimiento de visiones alternativas del desarrollo. Por ejemplo, ha surgido un discurso que se conoce como postdesarrollo, que problematiza el desarrollo tal como es promovido por estos programas debido a su carácter contingente y abiertamente político. También tenemos el discurso del desarrollo sostenible que ha surgido como dentro de las élites mismas que promueven estas visiones de derecho y desarrollo dominantes, pero como un proceso de reacomodamiento. O sea, las élites ante las críticas lo que han hecho es buscar reacomodar algunas nociones para jalar agua para su molino, como se dice, ¿no? El discurso del desarrollo sostenible va en ese sentido. También lo que Desailly y Garth denominan el imperialismo de la virtud cívica, que son los usos del Estado de Derecho en versiones amigables a los proyectos del Banco Mundial, entre otros, y visiones gaseosas también de los derechos humanos y del constitucionalismo, que también son parte de estas visiones hegemónicas, que buscan reacomodarlas, adaptándolas a las críticas para que sus lógicas sigan siendo aceptadas y permeen en los escenarios donde pretenden ser aplicadas. También está el discurso de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Sobre estos procesos, una antropóloga estadounidense que se llama Anna Tsing, en un libro que se llama Friction and Ethnography of Global Connection, nos dice cosas interesantes que lamentablemente por la falta de tiempo no voy a poder profundizar. ¿Qué cosa tiene que ver lo que acabo de comentarles y las relaciones entre derecho y desarrollo, y fundamentalmente el triunfo de visiones hegemónicas sobre esta relación con la pandemia? Pienso que sí tiene que ver mucho, ¿no? Porque la aplicación, el triunfo de las visiones dominantes de derecho y desarrollo que abogaban por la reducción del Estado, por ponerle poco énfasis en el gasto público y en los servicios básicos como la salud y la educación, y que solo parecían estar atentas a la apertura, a generar climas institucionales e ideológicos para la apertura de mercados, para generar condiciones adecuadas para la inversión privada a escala transnacional, el poco énfasis en la generación de tecnología en los estados nacionales, las puertas giratorias que este tipo de sistemas han generado, la corrupción, que es un fenómeno aparejado a las puertas giratorias, a la captura corporativa del Estado en general, han profundizado muchas brechas multidimensionales. O sea, la desigualdad no solamente ha sido profundizada por este tipo de sistemas,
en el tema de los ingresos. Si bien estos sistemas se podría decir que han mejorado el performance de los países latinoamericanos, por ejemplo, en términos de PBI, en términos de crecimiento macroeconómico, por otro lado han profundizado muchas brechas, como lo indican claramente muchos indicadores. O sea, estamos hablando de datos empíricos que parecen difícilmente contestables, ¿no? Y que demuestran una estrecha imbricación entre los programas de derecho y desarrollo aplicados en los contextos locales y la profundización de brechas multidimensionales. Este tipo de situaciones han generado que ante un drama tan acuciante y tan trágico como el que estamos viviendo, los estados, por ejemplo los estados latinoamericanos, el peruano en particular, que es mi país, se encuentren en condiciones deficitarias para abordar adecuadamente muchos de los problemas que plantea dramáticamente esta situación de pandemia. Los sistemas de salud a los cuales nunca se les ha prestado atención en aras del establecimiento de mercados privatizados de salud, por ejemplo, son una muestra palmaria de los efectos nocivos que más allá, que han sido puestos en práctica por el auge de este tipo de visiones. Y el derecho, a través de sus élites, de sus juristas, de sus discursos, de sus prácticas, ha generado o ha servido como factor legitimante de este tipo de entendimientos que ahora revelan su faz más dramática en un contexto tan lamentable como el que estamos viviendo, ¿no? Cierro con esto, ¿no? Porque es importante también llamar la atención de cómo este tipo de dinámicas han generado el surgimiento de mercados de abogados, mercados de estudios, maestrías y una red de expertos y de lobbies que han legitimado, como decía, la puesta en práctica de este tipo de entendimientos de la relación entre derecho y desarrollo a través de la promoción de políticas públicas incluso, cuyas consecuencias dramáticas estamos viendo hoy en día. Muchas gracias. Perfecto, profesor Nelwin. Muchísimas gracias por la ponencia. En realidad hay varias cosas que de pronto podamos discutir y quizás merezca una mayor profundidad. Yo sé que el tiempo es muy corto y que quizás ya en el paper se va a poder un poquito más profundizar. De mi parte, quisiera que de pronto nos pueda un poquito puntualizar, quizás como último comentario final, ¿cómo serían estas implicancias o cuáles son las implicancias de este reacomodamiento de las élites justamente en este tiempo de crisis, ¿no? Ese tiempo de pandemia? Realmente este reacomodamiento de élites es una suerte de búsqueda de mayor legitimidad, de mayor trance, de facilitalismo para aprovechar mayores recursos en esta crisis. Cuando hablaba de reacomodamiento, no necesariamente me refería a las élites. Los procesos de reacomodamiento en general, y lo ilustra Singh en ese libro que cité hace un momento, Friction, tienen que ver con el uso de los discursos y de las prácticas por parte de diversos actores, hegemónicos y no hegemónicos, locales y globales, para sacar provecho y de las prácticas y discursos y de momentos y oportunidades políticas y con la finalidad de hacer que sus demandas sean escuchadas o triunfen. Les voy a poner un ejemplo de cómo, por ejemplo, se ha reacomodado la lógica desarrollista o este tipo de lógicas en algún momento han sido aprovechadas por actores como ONGs o también por actores como las comunidades indígenas que han buscado a través de los procesos de globalización acomodar sus discursos, digamos, y aprovechar las redes que estos procesos permitían para explotar, por ejemplo, como actores políticos potentes, el tema de la etnicidad. Han tenido triunfos importantes el movimiento transnacional indígena a través de estos procesos de reacomodamiento y de aprovechamiento de los flujos globales de ideas,
de discursos y otros, les ha permitido actuar estratégicamente conquistando algo muy importante, ¿no? Por más que sigan siendo actores subalternizados, han conquistado que el discurso de la etnicidad sea visible globalmente y que ellos puedan haberse constituido en algunos lugares más que en otros como actores políticos muy importantes, ¿no? En Bolivia y en Ecuador, por ejemplo, el movimiento indígena es fortísimo, ¿no? Cosa que no ocurre en Perú. Y eso se ha logrado a través de procesos de empaquetamiento y de reacomodamiento de discursos globales que han circulado para llegar a ser utilizados localmente. A eso me refería. Gracias. Muchas gracias, profesor Nelwin, por la aclaración y, bueno, puntualización al respecto. Reiteramos la gratitud institucional a su persona. A continuación, sería turno del doctor